Bien, buenas tardes a todos los presentes, a los que ya están conectados. Entonces, en honor al tiempo y por respeto a las personas que llegaron a la hora, vamos a empezar el seminario el día de hoy. Los demás participantes se podrán ir incorporando entonces. Luego les damos la bienvenida a todos, nuevamente las gracias por estar acá, a nombre de FAVET, de la Facultad de Ciencia Veterinaria y Pecuaria, particularmente el Departamento de Medicina Preventiva Animal, que organizó este pequeño seminario, y vamos a hacer 3 presentaciones el día de hoy. Tenemos 3 charlistas, el doctor Víctor Neira, el doctor Patricio Retamal y el doctor Nicolás Galarce. Y vamos a comenzar con el doctor Víctor Neira. Estamos transmitiendo también en simultáneo por nuestro canal de YouTube, FAVET a distancia, ¿ya? Así que si ingresan a YouTube, ponen FAVET a distancia, van a ver la transmisión que está en simultáneo. ¿Ya? Luego de cada presentación vamos a hacer una breve ronda de preguntas. Sus preguntas las pueden realizar a través del chat o bien pedir la palabra a través del chat, y la doctora Lapierre va a moderar la sesión acá a través del Zoom, y yo voy a estar viendo las preguntas que puedan darse a través del canal de YouTube. Así que pueden hacer preguntas las personas que estén conectadas por ambas plataformas, ¿sí? Eso. ¿Víctor? Sí, Hola, Víctor, ¿cómo estás? hola, bien, estamos muy bien, gracias. Buenas tardes. Ya, vamos a partir entonces con la presentación del doctor Neira, que se titula Etiología, Origen y Transmisión Interespecies de SARS-CoV-2 y otros coronavirus. ¿Ya? Víctor, si quieres compartir tu presentación. Bueno, yo creo que la gran mayoría de los que están conectados lo conocen. El doctor Neira es profesor de FAVET, de nuestro departamento de medicina preventiva, específicamente del área de virología. Él está trabajando actualmente con coronavirus, así que está trabajando desde el inicio de la pandemia en este tema, así que ya tiene hartas cosas que contarnos. Nos va a introducir un poquito en esto, en este virus, en cómo se inició, cuál fue el origen de esta pandemia, etcétera, para que luego nuestros otros colegas profundicen un poco más en otros temas más específicos, como las mascotas y desde el rol un poco del médico veterinario desde el punto de vista una salud. Así que los dejo con el profesor Neira y su charla. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Javiera, por la presentación. Bueno, en esta presentación voy a hablarles, como dijo muy bien ella, acerca del virus en general, el origen genético del virus y aspectos acerca de su transmisión, y también muy interesante transmisión entre especies, ¿ya? Y daré ejemplos también de otros coronavirus que han estado presentes durante mucho tiempo en la humanidad, así como también en los animales domésticos. Entonces, lo primero, aquí están los contenidos. Lo primero, voy a hacer una aclaración. Esta presentación va enfocada principalmente a estudiantes de medicina veterinaria, así también como a médicos veterinarios. Eso no implica que otras personas puedan también poder verla, pero está enfocado a ellos. Y los dos conceptos iniciales para referirnos a la enfermedad que vamos a tocar hoy es el nombre del virus, que es el SARS-CoV-2, que viene de Severe Acute Respiratory Syndrome, es el nombre del virus, coronavirus 2, y el el término COVID-19, que es la enfermedad producida por coronavirus el 2019. ¿Ya? ¿Y por qué el 2019? Porque el virus y la enfermedad se descubren por primera vez en el ser humano a eso de diciembre del año pasado, en la ciudad china de Wuhan, ¿ya? En donde se describe por primer momento esta enfermedad asociado a un mercado de peces en la ciudad de Wuhan, ¿ya?
La ciudad de Wuhan es una ciudad moderna, no es una ciudad que uno podría decir un wetland o que tenga grandes humedales, sino que más bien es una ciudad moderna que ahí explota el virus y que posteriormente se disemina a todo el mundo. Ya desde enero a marzo, la OMS declara de que esta corresponde a una enfermedad pandémica y que se ha distribuido prácticamente a cada rincón del mundo a través de los seres humanos. ¿Ya? Hay un estudio que les dejo acá el link que propone de que eventualmente la enfermedad del COVID pudo haberse desarrollado meses antes. ¿Ya? No es una publicación completamente oficial, es prácticamente un preprint que indica de que los hospitales de Wuhan estuvieron bastante ocupados a eso de octubre y de septiembre del año 2019, asociado a cuadros digestivos, que también es algo que se ve en el COVID-19. Por lo tanto, hay ciertas sospechas de que esta enfermedad quizás habría empezado un poco antes y por eso les invito a ver ese link. No voy a profundizar, como les digo, porque no es una información 100% oficial todavía. Y hoy en día ya sabemos que el virus se diseminó en todo el mundo y tenemos que hasta hoy día allá hay más de 500.000 muertos, medio millón de muertos, ¿ya? 500.000 muertos, por lo tanto, digamos que es una enfermedad bastante, es una pandemia bastante fuerte, ¿ya? La pandemia anterior, si ustedes se acuerdan, uno ahora ya conoce una real pandemia, ¿cierto? Pero si nos enfocamos con el término pandemia, la pandemia anterior fue el H1N1 pandémico del año 2009. Esa era lo que nosotros podríamos haber reconocido, todos los que vivimos hoy en día podríamos haber dicho, mira, sí, conozco una pandemia y la pandemia fue la de influenza A H1N1 del 2009, ¿ya? Que en sus primeros 2 años mató aproximadamente 250.000 de personas. Estamos hablando que aquí, en menos de 6 meses, o prácticamente 6 meses, ya doblamos esa cifra. Por lo tanto, sí, esta es una pandemia que nos ha impactado muy fuerte a toda la humanidad. Tenemos los datos en Chile, que está bastante diseminado también. Vamos con casi más de 5.000 fallecidos y en Chile respecto al mundo se habla de que tiene prácticamente el doble de personas infectadas en relación a 1.000.000 de habitantes respecto a cualquier otro país, ¿ya? Por lo tanto, como chilenos tenemos que tratar de evitar esta transmisión, pero de eso no se trata la presentación, sino que más bien es un simple consejo que les doy, que traten de mantener la cuarentena, evitar el contacto innecesario. Bueno, ahora pasamos más bien al tema. Tenemos la etiología, que es hablando un poco del agente viral. Este es un virus coronavirus, como les dije al principio, todos sabemos, y se llama coronavirus porque tiene estas proteínas de espículas, spike glycoprotein, ¿ya? Que es la proteína que permite el ingreso del virus a la célula y provocar la infección y la replicación viral, que a través del microscopio electrónico parece una especie de corona, ¿cierto? Por eso coronavirus. Corresponde al orden nidovirales, familia Coronaviridae. Hay varios virus de esta familia en los animales domésticos, así también como en los seres humanos. Y tenemos la especie que, esto es interesante porque el SARS, que el síndrome respiratorio agudo severo, fue otra enfermedad que aparece en el año 2002 y 2003, también en Asia, que tenía un gran potencial patogénico, mataba más del 10% de las personas a las que infectaba, y se le denominó el SARS, ¿cierto? Y hoy aparece en el año 2019 un virus muy, muy similar. Es tan parecido que, si hablamos de taxonomía, corresponde a la misma especie viral, ¿ya? También es un SARS, este de ahora también es un SARS. Y se le denomina SARS coronavirus 2. ¿Ya? El SARS coronavirus 1 se habla que ya prácticamente desapareció de la faz de la Tierra, hace mucho que no aparecen brotes del SARS, y aparece este otro nuevo coronavirus que es menos patogénico, pero por lo mismo facilita de que se haya diseminado a través de todo el mundo. ¿Ya?
Aquí tenemos, aquí está en esta imagen que podemos ver acá a la derecha, podemos ver la gran variabilidad de coronavirus que existen hoy en día, ¿ya? Y rápidamente vamos asociando las imágenes y podemos ver que los reservorios del virus prácticamente de todos los géneros de este virus, que son los alfa, beta, delta y gamma coronavirus, hay una mayoría de ellos que tiene su hospedador natural o reservorio natural a los murciélagos, ¿ya? Entonces, un concepto muy importante es que los coronavirus son virus prácticamente de murciélagos, ¿ya? La mayoría están en los murciélagos como reservorios naturales o fuente de virus. Y después tenemos que ahí tenemos los hospedadores finales, por ejemplo, acá que tenemos bastante al ser humano. Hoy en día se reconoce que 7 coronavirus son del ser humano. Y es interesante también que el cerdo va apareciendo como un hospedador final en varios de los grupos de virus. Tenemos alfa, beta y gamma coronavirus del cerdo, mientras que principalmente en el ser humano están los alfa y beta coronavirus. Después vamos a profundizar un poco en eso. Desde el primer minuto, cuando se describe la enfermedad y se secuencian los primeros pacientes con este nuevo síndrome, se hace el análisis filogenético y se determina de que el virus tiene un componente aparentemente zoonótico, ¿ya? Donde los virus descubiertos, que son estos que están en celestes, están relacionados genéticamente con otros virus descritos anteriormente, en el pasado, ¿ya? Y a ellos se les denominó SARS-like coronavirus, que quiere decir como virus parecidos al SARS. ¿Y a cuál SARS? Al del año 2003, ¿ya? Ahora, cuando aparecen estos nuevos virus, se incluyen a un árbol filogenético y se ve que se parecen al SARS del 2003, pero se parecen mucho más a este nuevo virus que es el SARS-2 causante del COVID, ¿ya? SARS-like coronavirus, vemos como en bat, que quiere decir murciélago, ¿cierto? Está bastante relacionado a los murciélagos. Después, en otros estudios más acabados, se descubre que hay una relación con los murciélagos, pero también existe una relación genética de virus principalmente de pangolín, ¿ya? El pangolín es un animal que se trafica mucho en Asia, China, de Tailandia a China, de Malasia a China, y en el fondo lo ocupan principalmente para medicina tradicional, ¿ya? Entonces, en estudios también, con más datos, con más animales, se descubre que tenemos aquí el linaje en rojo, el linaje del SARS-CoV-2, y aquí aparecen de nuevo también murciélagos, que vimos en la imagen anterior. Este clado es de murciélagos. Este también, el virus más cercano, de hecho, ocupando todo el genoma, es de murciélagos. Sin embargo, ya aparecen estos virus de pangolines entre medio, ¿ya? Por lo tanto, lo que se cree a la fecha es que tendríamos un origen inicial en murciélagos, un huésped intermediario en los pangolines y finalmente una transmisión al ser humano, ¿ya? Hay otro trabajo, la mayoría de las diapositivas tienen sus citas, en este caso tenemos acá. Cuando uno hace el análisis completo, tenemos que el virus es más cercano a murciélagos, como se aprecia acá, y externamente el pangolín, que sería la imagen en rojo, pero si nos vamos al sitio de unión al receptor celular, tenemos que el receptor celular se parece mucho más al virus que presenta el pangolín que el murciélago. Entonces hay otros trabajos también que indican que sería un virus mezclado, ¿ya? Todavía no tenemos la conclusión, pero sin duda el origen inicial del virus fue el murciélago. Se está confirmando el huésped intermediario que sería el pangolín y finalmente el ser humano. Acá tenemos los detalles de cada una de cada uno de los estudios. Por ejemplo, los diferentes porcentajes de identidad respecto al coronavirus 2 para que ustedes los puedan revisar posteriormente. ¿Ya? Y tenemos y aquí voy a correr un poquito esto.
El análisis filogenético determina que los virus más cercanos son de murciélagos cuando se analiza todo el genoma, y el dominio de unión a receptor está más cerca del pangolín, lo que sugiere que pueda tener un origen recombinante. ¿Ya? Y finalmente, no está claro si los pangolines, que son estos de acá, son huéspedes naturales o intermediarios del virus, que todavía esto está en estudios. Ahora bien, pasamos a la transmisión. El virus entonces vino del murciélago, pasó o no por el pangolín, todavía eso está en discusión, ¿cierto? Lo más probable es que sí, y luego se transmitió al ser humano, ¿ya? Pasando al ser humano, pueden haber dos opciones: que sea que el virus se transmita de una manera eficiente y cause infección, o que realmente la transmisión sea muy baja, ¿ya? Por eso que las enfermedades zoonóticas muchas veces llegan solamente al ser humano como huésped final y de ahí no se transmite. En este caso se transmite entre seres humanos, lo que hace que el virus se disemine muy rápidamente en el mundo, ¿ya? ¿Y cómo se transmite? El COVID es una enfermedad respiratoria, ¿ya? Es un virus que está en las vías aéreas superiores e inferiores de las personas. Por lo tanto, se va a transmitir por contacto directo entre personas infectadas y no infectadas, ¿ya? Contacto directo cuando uno conversa con otra persona a menos de 1 metro. Eso es lo más fácil de transmitir. Uno habla con una persona a menos de 1 metro, le está constantemente escupiendo, por así decirlo, o enviándole pequeñas gotitas, ¿ya? Algunas se ven y otras puede que no se vean, pero son gotitas que sí facilitan la transmisión, ¿ya? También va la persona infectada con el virus, también ella se va a contaminar por fuera, ¿ya? No tan solo por su respiración, sino que ella se toca la cara, estornuda, tose, qué sé yo, y va a quedar con el virus en sus manos, ¿ya? Y de esa manera puede contaminar muchas superficies. Entonces, al dar la mano, ella puede contaminar, ahí tenemos la gotita, etcétera, ¿ya? Después viene otra persona, una persona no infectada, ¿verdad? Le da la mano a una persona infectada, adquiere el virus, se toca las mucosas, ojo, nariz o boca, y el virus ingresa al interior de esta, efectuándose la transmisión, ¿ya? Eso era lo más común y lo más normal de creer, ¿cierto? Entonces, después las personas, tenemos un individuo infectado, tenemos las gotitas, ¿ya? Los aerosoles, con las gotitas se contaminaban diferentes superficies, animadas o inanimadas, a través de contacto directo o indirecto, llegaban a un individuo susceptible, ¿ya? Era muy fácil explicar la transmisión cuando no había, por ejemplo, uso de mascarilla, el uso de guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso, sobre todo en hospitales donde la gente sí está ocupando mucho equipamiento de protección personal, se dieron cuenta de que seguían apareciendo transmisiones, ¿ya? Y hoy en día se reconoce de que la transmisión a través del aire, a través de estas pequeñas gotitas, ¿ya? Muy pequeñas, menor a 5 micras, son capaces de transmitir el virus a través del aire. ¿Y qué significa a través del aire? Ahora ya no a 1 metro, sino que pueden ser incluso muchos más metros, 5 metros, etc. Entonces hay un trabajo del PNIS que indica de que la transmisión a través del aire es una ruta predominante para la transmisión del virus, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la imagen de nuevo, una persona con el virus, la va a excretar, ¿cierto?, a través de su respiración. Van a estar estas gotas grandes, que era lo que se creía al principio, que transmitían bastante el virus, ¿ya? Contacto. Pero se generan esta atomización donde aparecen estos aerosoles muy pequeños y se puede transmitir, el virus a través de la vía aérea, ¿ya? Hay algunos ejemplos en el CDC que muestran, por ejemplo, transmisiones por el uso del aire acondicionado, ¿ya? Y eso es explicado por esta transmisión a través del aire.
¿Ya? Entonces, este mismo trabajo dice, mira, cuando hay una transmisión por contacto directo, que es por estas gotas más grandes, la distancia social, todo esto en azul, la distancia social, cubrirse la boca, ¿ya? Facilita en el fondo la diseminación del virus, ¿ya? Sin embargo, cuando solamente hay distancia social, ¿ya? Y no hay uso de otros implementos como mascarillas, básicamente la enfermedad se sigue diseminando y eso fue lo que pasó en un principio cuando se decía que no era necesario ocupar mascarillas, ¿cierto? Solamente la distancia social. Entonces lo que ocurrió es que por la transmisión aérea se produjo la pandemia, ¿ya? Entonces esa es la transmisión hoy en día que se reconoce y esa es la razón de por qué se ocupa se debe ocupar mascarillas en los lugares públicos. También se ha discutido acerca si los asintomáticos excretan virus. Una persona asintomática va a estar, solamente no tiene signos clínicos, pero él puede estar excretando la misma cantidad de virus que una persona sintomática. Por lo tanto, pese a que haya alguna información que dice que los asintomáticos no transmitirían la enfermedad, eso es totalmente, a mi juicio, muy errado, porque finalmente una persona por ser asintomática puede estar incluso eliminando más virus que un sintomático, ¿ya? Después ahora hablamos de la transmisión interespecies. Yo les comenté de que abrimos un poquito el tema ya no tan solo en el COVID. Esta imagen muestra la evolución de los coronavirus patogénicos. Aquí está su cita, y básicamente nos muestra los coronavirus que existen en el ser humano, ¿ya? Los primeros 6 virus son los que nosotros reconocemos, siendo el SARS-CoV-2, obviamente con su origen de murciélago y pangolín, que no está graficado en este paper porque es del 2019, pero básicamente nos está mostrando cómo van ocurriendo la transmisión a interespecies. Los primeros coronavirus descritos se conocen humanos que provocan un cuadro de catarro estacional o en cualquier época del año, por así decirlo, provocan un catarro, un resfrío común, ese sería el nombre, un resfrío común, son los coronavirus 229E y OC43, ¿ya? Mediante estudios, se conocen hace mucho tiempo, como les dije, del año 60, como causa de resfrío común. ¿Cuál es su origen? A través de estudios ciertos filogenéticos se determinó que su huésped intermediario en este caso eran camélidos sudamericanos y su virus original o hospedador natural era el murciélago. Del OC43, lo mismo, en este caso un ratón sería el reservorio natural del virus. Después, ya prácticamente en los años 2000, imagínense, pasaron 50 años, se describen 2 virus causantes también de resfrío común, que son el virus NL63, coronavirus NL63 y HQ1 en China y Holanda respectivamente, ¿ya? Y ellos, como ustedes pueden apreciar acá, todavía no se reconoce el huésped intermediario, pero sí se reconoce que su reservorio natural también habrían sido murciélagos y ratones, ¿ya? Cabe destacar que estos virus aparecen de repente o a través de estudios genéticos, ¿ya? A través de estudios de personas resfriadas simplemente, y aparecen estos virus, y después descubrimos que estos virus prácticamente están en todo el mundo. O sea, posiblemente estos virus también infectaron a una persona en algún momento y se diseminaron, pero eran mucho menos patogénicos y virulentos que el SARS-CoV-2. Entonces se diseminó prácticamente totalmente solapado, ¿ya? Y no causaron ninguna pandemia, y hoy día los tenemos como causantes de gripe, de resfriado común. Después tenemos los que nosotros denominamos otros coronavirus humanos, que son los causantes de enfermedad severa en las personas. Tenemos el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que tiene como huésped intermediario a los camélidos. En Arabia Saudita, sobre todo, incluso hoy en día hay brotes de este virus.
Entonces su huésped intermediario son los camélidos y su hospedador natural era el murciélago. Tenemos el SARS, ¿cierto?, que apareció en 2003, donde su hospedador era la civeta, que la civeta es una especie de gato, pero realmente no es un felino, con el cual se hace un café de civeta, que se llama, en donde los granos de café pasan por el intestino de la civeta, en el fondo como que los digiere un poco, y estos granos después con ellos hacen el café, estas personas, ¿cierto? Por lo tanto, la interacción entre el humano y este animal es bastante alta, ¿ya? Así fue como tenemos el SARS-CoV-1, ¿cierto? El SARS-1, y el SARS-2 ya lo vimos, también está el pangolín involucrado y el murciélago como huésped natural. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos otro virus, que es un síndrome agudo diarreico de los cerdos, ¿ya?, que es provocado también por coronavirus y que se describe en el año 2018 en China, ¿ya? Y ese aún está en veremos si es que podría o no causar una transmisión interespecie al ser humano, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta porque uno no sabe si un virus se puede volver zoonótico o no. Ese es uno de ellos. Tenemos acá otra imagen muy similar, ¿ya? Tenemos que, para el caso del SARS-CoV-2, tenemos que los murciélagos, ¿cierto?, y los pangolines están involucrados en la transmisión del virus interespecies de zoonóticos, ¿cierto? Y después, desde el ser humano, también se ha demostrado de que puede ser afectado otros animales, ¿ya? Y se ha estudiado bastante en animales domésticos. Hoy en día ya se reconocen que el virus SARS-CoV-2 desde el humano puede infectar gatos, ferrets, perros, tigres, y a la fecha aún no se demuestra la transmisión a cerdos, pollos y patos, ¿ya? Los pollos, las aves en general no deberían ser huéspedes de este virus, no deberían ser capaces de replicar el virus, aunque el cerdo todavía, eso no puede ser descartado porque sin duda el cerdo es uno de los hospedadores que tiene el coronavirus, tienen gran predilección por él. De hecho, están todos los hay alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus en los cerdos, ¿ya? Algo que no se da con ninguna otra especie. Acá tenemos un ejemplo de cómo hay otras enfermedades interespecies que han aparecido recientemente. Tenemos los delta coronavirus del cerdo, que tienen su origen en aves, ¿ya? El delta coronavirus es un virus nuevo que apareció en los cerdos en los años 2000, en el año 2009, de hecho, en China, y que luego se transmite prácticamente todo el mundo en el año 2014, después de que aparece en Estados Unidos, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos que este nuevo síndrome diarreico aparece también en el año 2016-2018 en China, ya todavía se aloja ahí solamente, pero hay otro ejemplo de la diarrea epidémica porcina del cerdo, ¿cierto?, que aparece en el año 2010 y se ha transmitido prácticamente a todo, después de pasar a Estados Unidos el 2013, se ha ido diseminando prácticamente a todos los países del continente americano. En el fondo, lo que quiero decir con todos estos antecedentes es que los coronavirus son virus de origen en murciélagos principalmente, que son capaces de infectar a huéspedes intermediarios, y después de intermediarios pueden fácilmente ir pasando a huéspedes definitivos, como tenemos el caso de hoy, tenemos el caso del SARS-CoV-2, pero en el cerdo tenemos múltiples casos y siempre hay que estar estudiándolos. Tenemos la cita ahí por si ustedes quieren revisar. Entonces, en coronavirus en veterinaria tenemos bastantes, como les dije: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, ¿ya? El alfa coronavirus 1, por ejemplo, es el causante del TGE, que es la gastroenteritis transmisible, ¿cierto?, del cerdo, del coronavirus respiratorio, ¿ya?, del coronavirus felino y del coronavirus canino, ¿ya? Una especie viral es capaz de infectar a varios hospedadores.
Ya tenemos el gamma coronavirus, la especie más clásica, el virus de bronquitis infecciosa. ¿Ya? Entonces, como una especie de resumen, tenemos que el virus COV-2 es altamente transmisible entre humanos, ¿cierto? Existe evidencia de que le puede infectar a los animales domésticos, pero la información es escasa. Y actualmente se busca dilucidar el riesgo de los animales silvestres y domésticos en la cadena de transmisión, y por eso pongo esta imagen, ¿cierto? Que ya se ha visto que la flechita va hacia un lado, ¿cierto? Animales del ser humano hacia animales domésticos, pero no sabemos la vuelta. ¿Ya? Aquí hay varias diapositivas en donde se explica de que el virus se ha descrito en hurones, bisones, gato doméstico, felinos, incluso perro doméstico, pero eso le voy a dar la palabra al doctor Galarce, quien va a explicar cada uno de estos casos. ¿Ya? Y básicamente eso es lo que tenía preparado. Cualquier pregunta, por favor, háganme saber. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. No sé si hay alguna pregunta que quiera hacer el público. Los invito a hacer preguntas, chicos. Hola. Hola. Hola, con Mauricio Raya. Mauricio. Sí. Hola, una consulta. Estos mercados en China existen desde hace mucho tiempo. Estos mercados donde se venden y se comen este tipo de animales, incluso los murciélagos desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué podría, no sé si tú sabes qué podría haber gatillado o solamente un tema evolutivo del virus que haya pasado, digamos, a ser un virus que se pueda transmitir muy fácilmente de persona a persona? Ya, bueno, buena pregunta. ¿Por qué ocurrió? O sea, yo creo que en el fondo estas transmisiones interespecies siempre están ocurriendo, ¿ya? Hay un ejemplo de los virus de estos que se descubrieron en los años 2000, ya que ni siquiera se tenía antecedentes de ellos antes y de repente, mágicamente, están en todo el mundo, ¿ya? Entonces yo lo que creo es que estos eventos de transmisión interespecie están ocurriendo continuamente. Ocurren principalmente en China. ¿Por qué? Por las costumbres que ellos tienen. El consumo de animales salvajes para su medicina, etcétera. Entonces, eso siempre se está dando. Lo que ocurre es que, obviamente, por probabilidades, en algún momento el virus que se transmitió se adaptó más fácilmente al ser humano. Y eso ha pasado otras veces. Por ejemplo, el virus pandémico del año 2009 también ocurrió igual. Pueden haber ocurrido muchas transmisiones al ser humano zoonóticas de virus de influenza, desde cerdos, por ejemplo, hacia el ser humano, pero ocurrió de que en su momento todo se dio para que este virus fuera altamente transmisible entre los humanos y se diseminó a través del mundo. Víctor, tengo unas preguntas por el chat. Dice David si existe una vigilancia activa y a qué institución correspondería. Y la otra es si este salto de interespecie puede haber sucedido de manera natural o in vitro. Ya. Y los saltos interespecies siempre ocurren de manera natural. O sea, hay mucha evidencia de que los virus zoonóticos y pandémicos se transmiten desde los animales a los humanos y en los humanos se diseminan. Tenemos la gripe española en 1918 por un virus H1N1, gripe asiática, gripe de Hong Kong, ¿ya? Influenza H1N1 pandémico del año 2009, el virus del SIDA. Todos estos, hay mucha evidencia que indica de que ocurren naturalmente, ¿ya? Por lo tanto, este es un ejemplo más. Vieron los virus que son prácticamente idénticos de murciélago y pangolín, que se han encontrado en las mismas localidades donde, donde brotó el virus en China. Por lo tanto,
es fácil creer y confirmar, yo diría, yo lo confirmo, de que esto ocurre naturalmente. Y la otra pregunta era acerca de si se hace vigilancia. Esa pregunta yo creo que va más para el Nico, pero en el fondo, lo que recomiendan el CDC, la Organización Mundial de la Salud, es que ya hay evidencia de que este virus puede ser transmitido a sus mascotas, ¿ya? Generalmente lo que provoca una infección muy leve, prácticamente asintomática. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? De que si la persona está infectada, ojalá no acercarse tanto al animal, porque podría transmitirle el virus, pero si se lo transmite, en el fondo tampoco va a ser algo de tanto riesgo, ¿ya? O sea, yo creo que esa pregunta es para el Nico, pero esa es más o menos mi apreciación. Gracias. ¿Javiera? Sí, tengo unas preguntas por acá por YouTube que las vamos a leer antes de pasar a la siguiente presentación, y después ya si hay más preguntas las dejamos para el final, si hay tiempo al final para seguir con el programa. Raúl Flores dice, excelente presentación. Hay varios comentarios respecto a la presentación de Víctor, muy buena presentación la del doctor. Pregunta, ¿cuál es la tasa de mutación del SARS-CoV-2, siendo esta una enfermedad zoonótica? No, ese dato yo no lo tengo actualmente, pero yo creo que digamos que ese dato está siendo en evolución. O sea, hay muchas secuencias hoy en día, pero la tasa de evolución se va sacando. Yo creería que se debería sacar cuando haya más virus, más antecedentes a través del tiempo, ¿ya? Lo que sí puedo decir es que un virus en general, su tasa de mutación va a ser diferente si es que está dentro de una población con inmunidad o sin inmunidad, ¿ya? Por lo tanto, ahora el virus se está diseminando a sus anchas, no tiene ni siquiera necesidad de ir mutando, ¿ya? Por lo tanto, ya cuando este virus se mantenga en el tiempo, porque no debería desaparecer, se mantenga 1, 2 o 3 años, ahí la tasa de mutación que se obtenga es más certera de la que tenemos ahora, ¿ya? Lo que salga ahora es totalmente artificial, porque en el fondo es como que el virus se replica a sus anchas, ¿ya? No tiene nada que impida que él vaya mutando a través de una deriva antigénica para poder calcular una buena tasa evolutiva, ¿ya? Perfecto. Y una última pregunta que creo que está repetida acá en ambos chats es sobre el origen, entonces, como para redondear, sería el pangolín como víctima del tráfico ilegal y su consumo ilegal, y luego el murciélago, eso es como más o menos de dónde provendría. Sí, pues el virus originalmente proviene de murciélago, es un virus de murciélago, ¿ya? Luego tiene un hospedador intermediario, ¿ya? Lo que no se sabe muy bien si el pangolín está involucrado, pero no se sabe de manera cierta si es que realmente fue el huésped intermediario o también pasa directamente del murciélago, ¿ya? El virus más cercano en el genoma completo es del murciélago, pero hay muchos virus encontrados en pangolín que están también muy relacionados. Entonces eso es lo que todavía no se logra descubrir. Y lo otro, aquí en el chat está Cristian Contreras, que dice, sí, hay otros rituales, por ejemplo, que ocupan los chinos con, por ejemplo, heces de murciélago. Claro, hay muchas costumbres de los asiáticos que tienen que ver con medicina tradicional, y uno de ellos, por ejemplo, es el uso de heces de murciélago para tratar infecciones oculares. Entonces, como pueden ver, la interacción que tienen los seres humanos en ciertas partes del mundo con animales salvajes es mucho mayor incluso de la que nosotros tenemos acá en nuestro país.